Ok, bendito es el nombre del Señor. Amen. Es así la palabra del Señor. Says Juan like this the 14. word of the Lord, John 14:12. Amen. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also, and greater works than these shall he do, because I go unto my Father. Bendito es el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Oremos. Let us pray. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana Heavenly Father, we give you thanks this morning por la oportunidad que nos das de estar juntos otra vez. for the opportunity that you give us to be together once more. Gracias, Señor, por la fuerza que nos das para venir a tu casa, Thank you, Lord, for the strength that you give us to come to your por el house, gozo que nos das para cantarte, for the joy that you give us to sing song unto you, Lord, por todas las cosas que nos has concedido y estamos agradecidos. for everything that you have gave us, and we are grateful to you for that. Padre Celestial, permite que vengamos al culto en cuerpo, espíritu y alma. Blessed Father, let us allow to come to the service in body, spirit, and soul, Que podamos entrar en el Espíritu Santo. that we can enter in the Holy De Spirit la misma manera en que el borracho entra en el espíritu de la fiesta. in the same way that the drunk enters in the spirit of the party, En la misma manera que el fanático entra en el espíritu del partido de fútbol. in the same way that the fanatic enters in the spirit of the soccer game. Padre, deja que nosotros entremos en el espíritu de tu palabra. Father, let us enter in the spirit of your word, Que nos conectemos con esa corriente de vida, Señor. that we connect to that current of life, Lord, Porque esta corriente va directo a la gloria, Señor. because that current goes straight to glory, Lord. Por eso estamos pidiendo que nos cubras con tu sangre. Father, that's why we're asking for you to cover us with your blood. Perdona nuestras fallas. Forgive our trespasses Y suelta toda cadena, Señor. and loose every single chain. Padre, no hay ninguno de nosotros que seamos esclavos. There's nobody of us that is a slave, Lord. El que el Hijo ha hecho libre es verdaderamente libre. The one that the Son has made free is truly free. Reprende todo demonio, Señor. Rebuild every single demon, Limpia Lord. nuestra atmósfera. Clean our atmosphere. Bendice a nuestros niños. Bless our children. Dales paz Give them para que peace, sus padres puedan escuchar tu palabra. so their fathers may listen to Y your déjanos word. dar en el blanco de tu voluntad. And let us point to the target of your No word. importa lo que el diablo trate de hacer o de decir. It doesn't matter what the devil tries to say or to do. Abre nuestros ojos Open our y eyes guíanos, Señor, en el camino. and guide us in the path. Aumenta nuestra fe Increase our faith y danos revelación. and give us revelation. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Pueden sentarse. You may be seated. Thank you, Jesus. Amen. ¿Estamos contentos esta mañana? Are we happy this morning? Amen. Continuemos entonces estudiando la palabra del Señor. We are continuing studying the word of the Lord. El Señor dijo escudriñar las escrituras The Lord said, search the scriptures, porque en él sabemos que tenemos vida eterna. because in them we shall have everlasting life. Todo lo que hay en la palabra de Dios es vida eterna para nosotros. Everything that is in the word of God is eternal life for us. Las cosas que se refieren a la salvación, The things that point to salvation, las cosas que hablan de sanidad the things that speak about healing, y los misterios del reino de los cielos. and the mysteries of the kingdom of heavens, El Señor mismo dijo, the Lord himself said, bienaventurados sois vosotros, blessed be ye, porque podéis oír los misterios del reino de los cielos. because you can hear the mysteries of the kingdom of heaven. Yo he escuchado pastores decir, I have heard pastors say, no tenemos que hablar de misterios, tenemos que hablar del Espíritu Santo. we don't have to speak about mysteries, we have to speak about the Holy Ghost. Pasan toda su vida hablando de recibir el Espíritu Santo y nunca lo reciben. They spend their whole life speaking about receiving the Holy Ghost and they never receive it. Pero Jesús dijo que somos bienaventurados para nosotros los escogidos. But Jesus said that we are Amen. That's blessed to all the chosen ones Para poder escuchar los misterios del reino de to Dios. be able to listen to the mysteries of the kingdom of heaven. Esto es para nosotros. This is for us. El hermano Branham dice que el esposo Where man said that the husband no le revela sus secretos a la servidumbre, a los sirvientes de la casa. it doesn't reveal its secrets to the maids of the household, Ajá. Sino más bien a su esposa. you know, if not to her wife, Él to his dijo, wife. el Señor cuando visitó, venía para destruir Sodoma,
when the Lord came to destroy Sodom, dijo, le voy a esconder estas cosas a mi amigo Abraham. he said, am I going to hide these things to my friend Abraham? El escogido tiene derecho de conocer toda la verdad de Dios. The chosen one has the right to know all the truth of God. Pero Dios But se God- manifiesta en simplicidad. He manifests himself in simplicity. Estamos escuchando las cosas We are listening to y things, suenan tan sencillas and they sound so simple que uno dice, eso no es. that one may say, that is not. Eso no puede ser lo que estaba profetizado. That cannot be what was prophetized. Pero no importa lo que yo diga que es, But it doesn't matter what I say, what it is. Dios es su propio intérprete. God is his own Y Él interpreter. interpreta su palabra cuando la cumple. And he interprets his word and he fulfills Entonces, it. no estamos hablando aún de cosas del futuro, We are not speaking about things of the future, sino cosas que ya sucedieron. but we're speaking of the things that already happened. Entonces no necesito interpretarlas, So I don't need to interpret them. solo leerlas como el mensajero las I dice. just need to read them the way the messenger said it. Estuvimos estudiando el culto pasado, We were studying the last service que Dios en 1956 that God in 1956 le dio al hermano Branham una visión he gave de to cinco Brother partes. Branham, he gave to Brother Branham a vision in 5 stages. La parts. las primeras dos partes The first 2 parts tenían que ver con México. they had to be about they're about Mexico. La primera parte mostró niños de apariencia latina. The first part showed children of Latin appearance. Entonces eso era Dios diciéndole que tenía que ir a México. So that was God telling him that he had to go to Mexico. Y luego la segunda parte de la visión And then the next part of the vision mostró una reunión en el ¿cómo se llama? En la Plaza de Toros, México, it showed a meeting in the bull ring of Mexico y que fue misteriosamente cancelada. that was mysteriously canceled. Estas dos partes de la visión se cumplieron ya. These 2 parts of the vision are already fulfilled. No hay nada para el futuro. There's nothing for the future. Eso se cumplió el 16 de marzo de 1953 That was fulfilled on March 16, 1953 en la Ciudad de México. in the city of Mexico. Pero luego la visión continuó. But afterward the vision continued. Entonces la siguiente parte fue una parábola de enlazar el zapato de un bebé. The next part was a parable of like lacing a baby shoe. Entonces esto tenía 3 lecciones. So this had 3 Yo lessons. quiero que ustedes las recuerden. I want you to remember Pero those. la primera fue, no se puede enseñar cosas sobrenaturales a bebés pentecostales. The first one was, you cannot teach supernatural things to Pentecostal babies. Ni siquiera le dijo a bebés metodistas o bebés bautistas. He didn't even say to Methodist babies or Baptist babies, Porque los metodistas y bautistas están más lejos. because the Methodists and the Baptists are far away. Ellos ni siquiera son bebés. They're not even babes, Porque los bebés han nacido. because the babes have been born again. Usted es un bebé cuando recibe el Espíritu Santo. You're a baby when you receive the Holy Ghost. Y los bautistas y metodistas ni siquiera creen en el Espíritu Santo. And the Baptists and Methodists, they don't even believe in the Holy Ghost. Entonces es lamentable cuando las iglesias del mensaje quieren ser bautistas y metodistas. So it's sad when the churches of the message want to be Baptists or Ni Methodists. siquiera se colocan en la posición de bebés. They don't even place themselves in the position of babies. Entonces él dijo, no se puede enseñar cosas sobrenaturales a bebés So he pentecostales. said, you cannot teach supernatural things to Pentecostal babies. Luego la siguiente lección Then the next lesson, dice, es que ellos entenderán carnalmente y producirán imitadores falsos. they will carnally understand it and produce false imitators. Eso sucedió, ¿verdad? That already happened, you know. Dice, y luego la última cosa, And then the last thing, solo hay una manera correcta de lazar el zapato. there is only one right way to lace the shoe. Usted recuerda eso. You ¿verdad? remember those things, right? Ahora, pero teniendo estas 3 lecciones en la mente, But having these 3 lessons on our minds, el ángel lo lleva a la siguiente parte de la visión. the angels take him to the next part of the vision. Entonces es la lección de pesca con 3 jalones. It's the fishing lesson with 3 pulls. Usted sabe, esa fue la instrucción que el ángel le dio. That was the instruction that the angel gave him. Yo creo que es necesario que recordemos esa palabra jalón, I think it's necessary for us to remember that word porque pull, a partir de 1956, because starting from el 1956, hermano Branham usó esa palabra millones de veces, where Brian used that word millions of times, pues, sabiendo que la gente le entendía. knowing that people understand him. Entonces, la lección de pesca
usted recuerda, fue un símbolo de su ministerio. So the fishing lesson, you remember, it was a symbol of his ministry. No quisiera leerle mucho, I don't want to read a lot to you, pero mire cómo le fueron las palabras del ángel. but look what the words of the angels were. Esta lección de pesca es simbólica de tu ministerio. The fishing lesson is symbolic of your ministry. El primer jalón es cuando tú tomabas a las personas de la mano y podías sentir las vibraciones de sus enfermedades. The first one is when you took people by the hand and could feel the vibrations of their illness. El segundo jalón es el discernimiento, el cual te permitía decirle los secretos de sus corazones. The second pull is the discernment, which allowed you to tell them the secrets of their hearts. Y yo te constituí un vidente delante de la gente, I made you a seer to the people, pero tú siempre estabas tratando de explicarlo. but you were always trying to explain it. O sea, el ángel reprendió al hermano Branham So the angel rebuked Brother Branham por haber cometido los 3 errores de la parte anterior. for committing the 3 mistakes of the last part. Él le dijo las tres lecciones del azar el zapatito. He gave them the 3 lessons of how to lace the shoe, Ahora le dice que él falló en esas 3 cosas. and now he tells him that he fell on those 3 things. Él estaba enseñando de la manera incorrecta a la He gente. was teaching in the wrong way to the people. Él estaba explicándole a la gente cosas sobrenaturales He was explaining to the people supernatural y estaba things, produciendo imitadores falsos. and he was producing false imitators. Entonces el ángel lo reprende. So the angel rebuked him. Dice, no debiste haber hecho eso. You should not have done that. Tomaste un don sobrenatural y lo convertiste en un espectáculo público. You took a supernatural gift and turned it into a public spectacle. Al hacer eso, causaste que se levantaran una gran cantidad de imitadores carnales y sembraran confusión. By doing that, you caused a host of carnal imitators to rise up and sow confusion. Entonces vino la última parte de la visión. So the last part of the vision came. Entonces es la gran reunión de carpa. It's the great tent meeting. En la carpa había un pequeño cuarto de madera, In the tent meeting, there was a small room of wood, donde el hermano Branham estaba dentro con el ángel y con la columna de fuego. where Brother Brian was inside with the angel and the pillar of fire. Entonces la gente enferma entraba por una puerta y salía por el otro extremo sana. The sick people will enter through a door and get out from the other side healed. El hermano Branham le dijo, yo no entiendo por qué tiene que ser dentro de un cuarto. Brother Brian said, I don't understand why he has to be inside a room. Entonces el ángel le citó esta escritura. So the angel quoted him this scripture. Mas tú, cuando oras, éntrate en tu cámara y cerrada la puerta, Wow. ora a tu Padre que está en secreto. But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret. Y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público. And thy Father which sees the secret shall reward thee openly. Entonces esto es, usted sabe que los grandes ministros So you know the great ministers que oraban por los enfermos, that will pray for the sick, estaban haciendo un espectáculo público también, they were doing a public spectacle, mostrándose como hombres llenos del poder de Dios. showing themselves as men full of the power of God. Pero ahora el ángel le dice, no es necesario que te muestres tú. But now the angel told him, it's not Vas a necessary hacerlo en that, secreto that you show yourself, you're going to do it in y secret. la gente va a ver el poder de Dios en público. And the people will see the power of God in public. Pero esta visión de la carpa But now this vision of nos the dejó tent, entender 3 cosas. let us understood 3 things. En el mensaje ¿por qué la gente está fluctuante? In the message, what are people so toast about? Él dijo la primera cosa. He said the first thing. Dijo, yo vi esa luz dejarme e ir al edificio y entrar en ese edificio. I seen that light leave me and go to the building and go in the building. Y una voz me dijo, yo te encontraría allí dentro. Este será el tercer jalón. And a voice said to me, I'll meet you in there. That'll be the third pull. Entonces esto es una profecía. So this is a Algo prophecy. que no había sucedido. Something that hasn't happened. Ya había sucedido el primer jalón. The first pull had already happened. Ya estaba en el segundo jalón. He was already in the second pull. Y el Señor está anunciando el tercer jalón. And the Lord is announcing the third pull. Entonces, luego dice, él descendió, el ángel y el hermano Branham entraron también al cuartito So the angel and Brother Brian went down also to the little y room. platicaron algo dentro. And they speak something inside. They got something inside. ¿Qué hablaron? What did they talk about? No sabemos mucho. We don't know many about it. El hermano Branham dice Brother Brian said, que es una visión, párrafo 109, what is a vision? Paragraph 109.
Dice, luego él me llevó a ese lugar, me bajó en esta habitación donde yo estaba, y luego él me dijo qué hacer por tercera vez. Then he took me to this place and set me down in this room where I was at. And then he told me what to do for the third time. O sea, las instrucciones de la tercera etapa. The instructions of the third stage. Y esta frase que tomamos de la revista La Voz, And this phrase that we took from the magazine The Voice, ajá, donde dice, pero entonces el ángel del Señor y yo descendimos para dentro del pequeño cuarto. then the angel and the Lord and I descended into the small room of the Lord. Y lo que él me dijo allí tendré que guardarlo conmigo secreto el resto de mi vida. What he told me there, I will have to keep with me secret the rest of my life. Ahí terminamos el culto pasado. That's where we stopped the last No service. sabemos lo que le fue dicho. We don't know what he was told. No sabemos hasta qué punto entendió él el ministerio que venía. We don't know to what point he understood the ministry that was Parecía yet to que come. había muchas cosas que sí entendía, And apparently it shows that there were many things that he understood, pero parecía que habían cosas que no entendía. but as well things that he still didn't understood. Entonces, como resultado de esta visión, But as a result of this vision, nosotros entendemos que el ministerio del hermano Branham también tiene 3 etapas. we understand that the ministry of Brother Branham also has 3 stages. Usted recuerda que el ministerio de Jesucristo también tuvo 3 etapas. We remember that the ministry of Jesus Christ has also 3 stages. Entonces el ministerio del Hijo del Hombre Alfa tiene que ser igual al ministerio del Hijo del Hombre Omega. So the ministry of the Son of Man Alpha has to be the same as the ministry of the Son of Man Omega. Ahora, continuemos esta historia, So let us continue the que cada story. vez va más maravilloso. That every time turns out more wonderful. A partir de 1956, Starting in 1956, más bien, sí, de 1956, yeah, 1956, el hermano Branham comenzó a anunciar estas 3 etapas. Brother Branham started announcing these 3 stages. Esta visión en 5 partes This vision, 5 fue stages, publicada en revistas, en periódicos cristianos. was published in magazines and in Christian newspapers. El hermano Branham siempre que tenía la oportunidad, Brother Branham, every time that he had the opportunity, la contaba en cada ciudad a donde iba. he will tell it in every city that will go to. Entonces esto creó una gran expectación en la gente. So this created a great expectation in the people. Usted sabe, cuando el hermano Branham cuenta una historia, You know, when Brother Branham tells story, usted se emociona escuchando. you get excited listening to Entonces it. la gente estaba emocionada. So the people was excited about it. Ellos ya habían visto la primera etapa. And they already saw the first stage. Ellos estaban viendo la segunda etapa. They were looking at the second Y decían, stage. si así era de grande la primera etapa, And if they say if the first stage was this big, y vieron que la segunda etapa fue todavía más grande, and they saw that the second stage was even greater, ellos dijeron, ¿cómo va a ser la tercera etapa? they asked themselves how is going to be the third stage. Entonces la expectación comenzó a crecer. So the expectation started to go up. Ahora nosotros vamos entendiendo toda esta historia. So now we're understanding the whole story. Por this whole eso es story, que las 2 whole señales story. no aparecieron juntas. That's why the 2 signs didn't appear together. Porque en estas 2 señales sobrenaturales Because these 2 supernatural signs estaban identificando una parte de su ministerio. were identifying a part of his ministry. La primera señal identificaba el primer jalón. The first sign interpreted identified the first pull. Y en la segunda señal identificó el segundo jalón. And the second sign identified the second pull. Ahora escucha esto. Now listen to this. La primera señal, The first sign, el primer jalón, the first pull, empezó el 7 de mayo de 1946. it started the 7th of May of 1946. Ajá. Y terminó. And it ended up. El primer jalón terminó The first pull ended up en julio de En July. 1949. of July 1949. Solamente duró 2 años. It only lasted 2 years. Y en 1949 And in 1949, comenzó el segundo jalón. the second pull started. Ahora la pregunta, Now the question, ¿cuándo va a terminar? when is going to finish? Estamos en 1949. We are in 1949. ¿Cuándo termina el segundo jalón? When the second pull is going to Porque finish? cuando termina el segundo jalón, viene el tercer jalón. Because when the second pull finishes, the third pull will come. Oh, yo pudiera decirles cuándo exactamente terminó, I can tell you exactly when it finished, pero lo voy a dejar hasta el final. but I'm going to leave it to the end. Porque quiero que usted perciba esa ansiedad Because I want you to perceive the anxiety que la gente tenía. that the people had.
El hermano Branham no sabía cuándo iba a terminar. Brother Branham didn't know when this was going to finish. La gente no sabía cuándo, The people didn't know either, pero tenían una idea. but they had an idea. Que si el primer jalón solo duró 2 años, If the first pool only lasted 2 years, pero ahora ya llevamos 7 años del segundo jalón. but now we had 7 years of the second pool, Entonces no se puede tardar mucho el tercer. so it cannot tarry much longer the third pool. Estamos en 1956 We are in 1956, y el hermano Branham estaba ansioso. and Brother Branham was anxious. Si usted se quedó ansioso el culto pasado, He just stood anxious the last service. usted puede entender a la gente You can understand the people que salía de esos cultos esperando algo más grande. that will get out from the services waiting for something bigger. El hermano Branham mismo estaba ansioso. Brother Branham himself was Él anxious. no podía esperar. He couldn't wait En anymore. muchos mensajes, In many en messages, 1956, in él 1956, dijo, estoy como un niño esperando la Navidad. he said, I'm waiting as a child, waiting for Christmas. Dijo, yo no puedo esperar más. I cannot wait anymore Dijo, longer. no, él comenzó a hablar con sus administradores. He started speaking with his Él administrators. comenzó a ver de qué manera conseguía esa carpa. He was looking in which way he could get the tent. Entonces, pero aún así, habían muchas cosas que el hermano Branham no sabía But even like that, there were many things that Brother Branham didn't know acerca de este tercer jalón. about this third pool, ¿Por qué el tercer jalón no tenía una señal? Why did the third pool didn't have a sign? El primer jalón tuvo una señal, The first pool had a sign. el segundo jalón tuvo una señal, The second pool had a sign. pero ¿por qué no había una señal para el tercer jalón? But why there wasn't a sign for the third pool? Él no sabía eso. He didn't know that. El ángel no le dio ninguna señal The para ese angel jalón. didn't give him any signs for that third pool. Cuando comienza el primer jalón, When is going to start the first pool? él no sabía He exactamente didn't know exactly la fecha, la hora. the day, the hour. Cuando termina el tercer jalón, When is going to finish the third pool? el hermano Branham tenía una idea Well, Branham had an idea. de cuándo el tercer jalón terminaba. When the third pool was going to finish. Second? El tercero. The third. Él tenía una idea de cuándo terminaba el tercer jalón. He had an idea when the third pool was going to finish. Y su pista estaba en 1933. And his clue was in 1953? Sí, 33. Ah, 33. 33. Cuando él estaba en el río Ohio bautizando, When he was in the Ohio River baptizing, la columna de fuego bajó the pillar of fire came down y dijo estas palabras. and he said these words. Como Juan el Bautista fue el precursor de la primera venida, As John the Baptist was the forerunner of the first coming, tú serás el precursor de mi segunda venida. you shall be the forerunner of my second coming. Por Amen. muchos años el hermano Branham dijo, For many years, Brother Branham said, tu mensaje será el precursor de la segunda venida. your message will be the forerunner of the second coming. Pero cuando él grabó las palabras del ángel But when he recorded the words of the angel, en la puerta de su estudio, in the door of his study, las escribió exactamente como el ángel las dijo. he wrote it down exactly like the angel told him, Tú precursarás la segunda venida. you will be the forerunner of the second coming. Así dijo el ángel. That's the way the angel Entonces said it. escuchen, hermano Branham. So now listen to En el Brother mensaje Branham. Jehová Jireh. In the message Jehovah Jireh, Esto es en el año 56, en febrero. this is in the year 56 in February. Dice, ¿han leído ustedes la visión en la revista? Had you ever read my vision yet in the magazine? ¿Cuántos aquí lo han leído? Muchos de ustedes. How many read it here? Many of you, that's right. Es una cosa grande, estoy seguro, And it's a great thing, I'm sure. que nuestro Señor Jesús está preparando para hacer. Our Lord Jesus is fixing to do. Y yo simplemente no puedo esperar para entrar a esa carpa. And I just can hardly wait to get in that tent. Y va a ser algo maravilloso. And it's going to be something Y wonderful. yo sé que Él lo va a hacer And I just know He's going to do it poco antes de su venida. just before His coming. Entonces Él tenía una idea So He had an idea de que su ministerio that His ministry concluía con la venida del Señor. will finish with the coming of the Lord. Entonces eso es algo impresionante. So that's something amazing. Entonces el hermano Branham estaba tan ansioso, So Brother Branham was so anxious. no tenía paciencia He didn't have patience. y no sabía todas las cosas. And he didn't know all things. Así que sus intentos de llegar al tercer jalón llegaron más lejos. So his tries to get onto the third pool reach even farther. Ya tiene casi 9 años en el segundo jalón. He has almost 9 years in the second pool.
Entonces, en 1958, So in 1958, el hermano Branham dice estas palabras. Brother Branham said these words. Esto es el mensaje del bautismo del Espíritu Santo. This is the message, the baptism of the Holy Spirit. Ponga atención a lo que el hermano Branham está expresando. Pay attention to what Brother Branham is expressing. No es bueno que yo se lo diga con mis palabras, It's not good that I told you with my words. sino más bien escuche la expresión del hermano Branham. Just listen to the expression of Brother Branham. Dice, después de un par de noches, quiero comenzar en mi nuevo ministerio y quiero traerlos aquí, a este cuarto. After about a couple of nights, I want to start in on my new ministry, and I want to take them back here in this room. El hermano Branham está en el tabernáculo Branham. Brother Branham is in the tabernacles, and Brother Branham's tabernacles. Él tiene el cuartito de la oficina del predicador He has the room of the office of the preacher, y él quiere hacer una prueba and he wants to do a trial para ver si Dios comienza el tercer jalón. to see if God starts the third pool. Él quiere llamar una fila de oración He wants to call a prayer line y meterse en el cuartito de la oficina and get into the room of the study room y orar por la gente allí and pray for the people there para ver si así comienza el tercer jalón. to see if that's how the third pool starts. Entonces él está intentando que el tercer jalón comience ya. So he's trying for the third pool to start already. Él era un humano, ¿sabe usted? He was a human being, you know. Dice, porque ustedes conocen la visión. ¿Cuántos recuerdan la visión? Seguro que sí. Because you know the vision. How many remember the vision? Sure you do. La pequeña carpa en el cuarto. Or the little thing in the room. Dice, ahora voy a entrar con Meda la primera noche en consideración a las mujeres que van a entrar. Now I'm going to take Meda in with me on the first night on account of sending women. Entonces, si eso, ver cómo trabaja con ella ahí. And then see how it works with her in there. Entonces, si no funciona bien de esa forma, luego mandaré a 2 mujeres a entrar a la vez. And then if it does work right that way, then I'll turn around and send 2 women in at a time. Porque estarán entrando a un lugar donde habrá solamente un hombre. Bring 2 women at one time because they're coming into a place where just a man. Ven y por supuesto tenemos mentes limpias, pero allá afuera el diablo no la tiene, ven. In that course, we got clean minds, but the devil don't have it out there. You see? Así que lo que él pensaría de eso y lo que diría el mundo. So what he will think about it, see, and what the world will say. Pero es un ministerio que no puedo dejar conocer al público. But it's a ministry that can't let them be known to the public. Nadie jamás podrá duplicarlo, no señor. No one will ever duplicate this. You see? No, sir, no. Yo sé que ahora está justo en el entrelace. I know it's right on the merch now. Yo puedo, como si con solo estirarme, tomarlo, está allí mismo. I can just look like you just reach out there and take a hold of it. It's laying right there. Yo solo sé que hay algo ahí fuera y estoy listo para estirarme y lo tome. Or I just know that there's something right out here, just ready to reach over and get a hold of it. Va a ser más grande que lo que jamás ha visto. Va a ser maravilloso. It's going to be greater than it's ever been. It's going to be wonderful. Y yo creo que Dios está preparándose para hacer algo grande. I believe God is fixing to do something great. Pero ahora tenemos que acercarnos a esto sanamente, inteligentemente y justo en la palabra de Dios. But now we got to approach it sanely, intelligently, and right in the Word of God. Escuche, Listen, Él va a intentar. He's going to Porque no try sabe cuándo va a comenzar. because he doesn't know when it's going to start. Entonces, si Él puede ver el ministerio comenzar, So if he can see the ministry start, entonces Él sabe que la carpa va a aparecer y todo se va a cumplir. he knows that the thing is going to appear and everything will be fulfilled. Entonces Él lo hizo. So he did it. En el sermón, más el principio no fue así. In the sermon, Ahí no está. Solo eso. at the beginning wasn't like that. Something. O sea, esto fue el 2 de octubre del 1958. This was the 2nd of October of 1958. Ajá. It wasn't so from the It beginning. wasn't so Amen. from the beginning. No, además al principio no fue así. It wasn't so from the beginning. En ese sermón el hermano Branham hace este experimento. In that service, Brother Branham does this experiment. Y luego al siguiente día, el siguiente culto, And then the next day in the next service, él predica el sermón bien mirando al invisible. he preaches the service looking at the unseen. ¿Quieres saber lo que pasó en ese culto en el día anterior? Do we want to know what happened in that service the day before? Nada. Nothing. No pasó
Nada. Nothing happened. Él lo dice He says en el culto siguiente. in the next service. Entonces el hermano Branham dice, mira, So lo que dice. Reverend says, looking at the unseen. Looking at the unseen. Paragraph 4. Ahora, anoche llevé a un grupo al cuarto de oración aquí, Now, last evening I took a group into the prayer room here solo para ver si el nuevo ministerio que ha sido prometido vendría a existencia aquí en el tabernáculo. for just to see if the new mystery that has been promised will come into existence in the tabernacle here Antes que lleguemos a la carpa. before we hit the tent. Bueno, hasta donde yo sé, no hubo nada más que solo Well, now, as far as I know, there was nothing, no more than just dice, tan pronto como esté allí, como entré allí, el Espíritu del Señor entró, comenzó a discernir los espíritus, a decirle a las personas acerca de sus problemas y así sucesivamente. just as soon as I went in there, the Spirit of the Lord came in and he just started discerning the spirits and telling the people of the troubles and so forth. Continuó con el segundo jalón. He continued with the second pull. No importa si estaba dentro del cuarto. It doesn't matter if he was inside the room. Seguía siendo el segundo jalón. No It salió nada. still was the second pull. No era nada nuevo. Nothing new came out. Y dice, y parece, entonces él entiende, parece que esto va a continuar por un tiempo. Ajá. Because in the no, Ah. so it silly maybe will continue on until that maybe the 10 starts. No, Ah, oh, Number and nine. it seems like it maybe it's just going to continue for a while dice, hasta que la carpa llegue bajo el mismo ministerio que he tenido. until the 10 comes in up under the same ministry that I have had. Pero en las entrevistas de hoy se sucedieron 4 grandes visiones destacadas en las entrevistas. Because in the interviews today, there were 4 great outstanding visions took place in the interviews. Entonces, aparentemente, tal vez continuaré hasta que hasta que tal vez comience la carpa o hasta donde él haya elegido comenzar y declarar su nombre de una nueva manera. So silly maybe I will continue on until that maybe the 10 starts or wherever it is he has chosen to begin to declare his name in a new way. No podemos empujar a Dios. We cannot push God. No podemos cumplir nosotros la palabra de We Dios. cannot fulfill the word ourselves the word of Dios God. conoce el tiempo. God knows the time. ¿Sabe usted? Él tenía que continuar en el segundo jalón. You know he had to continue the second pull. Sigamos el desarrollo de esto. Let us continue the development of this. Aunque el hermano Branham estaba ansioso por el tercer jalón, Even though Brother Branham was anxious for the el third pull, plan de Dios estaba siguiendo adelante. the plan of God was to continue forward. Porque de acuerdo a la lección de pesca, Because according to the fishing lesson, cada uno de los jalones tenía un propósito diferente. every single one of the pool has a different purpose. El primer jalón, The first pool, lanzar la carnada y atraer a los peces. to throw the bait and bring forth the fish. Ese era el propósito. That was the purpose. Solo atraer a los peces. Only to bring the La fish. carnada era sanidad divina. The bait was divine healing. Pero ¿cuál era el propósito del segundo jalón? But what was the purpose of the second pool? ¿Sanidad divina? No. Divine healing? No. Sanidad divina era el propósito del primer jalón. Divine healing was the purpose of the first pool. Aún había sanidad divina. There was still divine Pero healing. ¿cuál era el propósito del segundo jalón? But what was the purpose of the second pool? De acuerdo a lo que el hermano Branham nos ha enseñado, According to what Brother Branham has taught us, era traer la revelación de la palabra. it was to bring forth the revelation of the word. Eso era el segundo jalón. That was the second pool. Él nos enseñó eso cuando nos mostró el ministerio de Jesús. He taught us that when he chose the ministry of Jesus. Cuando Jesús oraba por los enfermos, todos lo amaban. When Jesus prayed for the sick, everybody loved Pero him. luego comenzó a enseñar. But afterward, he started teaching. Y Dios vindicaba su enseñanza por medio de la señal del profeta. And God vindicated his teaching throughout the sign of the prophet. Entonces ese era el propósito del segundo jalón. So that was the purpose of the second pool. La palabra no había sido abierta en 1958. The word hasn't been opened in 1958. Ahora, de una vez pensemos, Now, let us think. ¿cuál es el propósito del tercer jalón? What's the purpose of the third pool? Es sacar los peces grandes. Is to pull out the bigger fish. ¿Para qué los vamos a sacar? Why are we going to pull them ¿Para out? qué él tenía que sacar los peces grandes? Why did he have to pull out the big Yo fish? estaba gozándome mucho cuando leí esto. I was rejoicing myself alone when I read En this. Hebreos capítulo 6, parte 2. In Hebrews chapter 6, part El hermano 2, Branham dice que él está tirando la red.
Brother Branham is saying that he's throwing the net. Él está pescando en este tiempo. He's fishing this Y time. dijo, muchos vienen en la red, And he said, many come in the pero net, muchos de ellos no son peces. but many of them are not fishes. Dice, hay serpientes, There's hay serpents, tortugas, there's turtles, hay arañas, there's toda clase de spiders, animales del agua. every single type of animal of the Dijo, sea. cuando ellos son traídos por la red del evangelio, When they are pulled by the net of the gospel, y dicen, no, yo creo el mensaje, and they say, oh, I believe the message, pero cuando vienen los problemas, but when the troubles come, la araña dice, no, yo al final yo ni creía en eso. the spider say, well, anyways, I didn't believe Y in se that. regresa al agua. And it returns to the water. Digo, la tortuga dice, oh no, si comienzan a hablar de esas cosas, yo no las creo. The tortoise say, if they start talking about those things, I don't believe them. Dijo, él regresa al agua. And it returns to the water. ¿Por qué? Porque no era un pez, Why? Because it wasn't a fish. era una tortuga para empezar. It was a turtle to Era start una with. araña, era una It serpiente. was a spider, it was a snake. Pero Dios no tira la red para agarrar tortugas y arañas. But God doesn't throw the net to get to caught turtles and spiders. Él está tratando de agarrar peces. He's trying to catch fish. Pero entre ellos hay algún pez. But in the midst of them, there's a fish. ¿Para qué es el pez? Dice el hermano. What is the fish for? So, Dice el Brother hermano Branham en Hebreos capítulo 2. says in Hebrews chapter 6, part 2. Pero el pez se lleva a la mesa del maestro. But the fish is took to the master table. Porque él era un pez para empezar. La simiente de él era un pez. He was a fish to begin with. The seed of him was a fish. Él comenzó pez y Dios conoció a su pez desde antes de la fundación del mundo. He began a fish. God knowing his fish from the foundation of the world. Para que es Hallelujah. el tercer jalón. What is the third pull for? Para llevar al pez a la mesa del Señor. Oh, amen. To take the fish to the table of the Lord. Amen. ¿Usted sabe que hay una mesa esperando ahí arriba a la novia? Do you know there's a table spread waiting for the bride? La venida del Señor, el rapto. The coming of the Lord, the rapture, La cena de la boda del Cordero. The supper. the supper of the Lamb. Oh, the wedding Oh, the of the wedding Lamb. of the Ajá. Lamb. Amen. Entonces sabemos eso. We know that. Entonces regresemos al segundo jalón. So let us go back to the second pool. Primer jalón, sanidad divina. First pool, divine healing, Para una carnada atraer a gente. for a way to bring forth the people. Millones de personas fueron sanadas Millions of people were y healed, millones de ellos regresaron al pecado and millions of them went back to sin después de haber sido sanados. after being healed, Porque solo era una carnada para atraer a la gente. because it was only a bait to attract the people. Ahora que la gente ha sido atraída, Now that the people was attracted, es hora de predicar la palabra. it's time to preach the word. En 1956, In 1956, todo esto no había sido revelado todavía. all of these things were not revealed yet. En el mensaje, Señor, es esta la señal del fin. In the message, say, is this the sign of the end? El hermano Branham nos habla por lo menos de 18 misterios de la palabra de Dios Brother Brian speaks about roughly about 18 mysteries of the word of God. que no habían sido revelados sino hasta el tiempo del fin. They haven't been revealed until the end time. Pero no solo son esos, hay muchos más. But there are not only these, there's many more. El hermano Branham dice el misterio del reino de los Brother cielos, Brian said the mystery of the kingdom of el heaven, misterio de la ceguera de Israel, the mystery of the Israel blindness, el misterio del rapto de los santos. the mystery of the rapture of the saints. Piense, Think, el hermano Branham quería ya el tercer jalón Brother Brian wanted so bad the third pool, y la palabra no estaba abierta todavía. and the word wasn't revealed yet. Dios le estaba dando poco a poco la palabra God was giving little by little the word. y él fue revelando los misterios de la palabra a través de los años. And he was revealing the word throughout the years. The mysteries of the word throughout the years. Y él no podía entender lo que estaba pasando. And he couldn't understand what was happening. Pero Dios estaba trabajando. But God was working. Ahora nosotros lo entendemos Now we understand y it. decimos, oh, todos los misterios están revelados. And we say, oh, all the mysteries are revealed. Como si eso fuera algo sencillo. Like it was something simple. Esto fue un proceso de años para el This hermano was Branham. a process of years for Brother Branham. El misterio de la iglesia del Nuevo Testamento como un cuerpo hecho de judíos y gentiles. The mystery of the New Testament church as one body made of Jews and Gentiles. El misterio de la iglesia como novia de Cristo. The mysteries of the church as the bride of Christ. El misterio de Cristo viviente, el mismo ayer y por los siglos. The mystery of the living Christ, the same yesterday, today, and forever. El misterio de Cristo como la plenitud de la deidad encarnada. The mystery of Christ as the incarnated fullness of the Godhead. El misterio de la iniquidad. The mystery of iniquity. El misterio de las 7 estrellas y de las 7 iglesias. The mystery of the 7 stars and the 7 church ages. Estamos en 1958. We are in 1958. Nada de eso ha sido revelado todavía. Nothing of this was yet revealed. El misterio de la gran ramera. The mystery of the great harlot.
el misterio de la simiente de la serpiente, the mystery of the serpent seed, el misterio de la gracia. the mystery of grace. Dice usted, la gracia es un misterio. You say the grace is a Sí, mystery? dice el profeta. Well, Es un I said misterio, yes, it's a mystery. porque las iglesias la han convertido en desgracia. Because churches have made it a disgrace. Wow. Dice el misterio del infierno eterno. The mystery of the eternal hell. No hay infierno eterno. There's no eternal hell. El misterio del bautismo del Espíritu Santo sin sensación. The mystery of the baptism of the Holy Spirit without sensation. El misterio del bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. The mystery of the water baptism in the name of the Lord Jesus El Christ. misterio de la columna de fuego regresando nuevamente. The mystery of the pillar of fire returning again. El misterio de las 70 semanas. The mystery of the 7 weeks of Daniel. El misterio de los 7 sellos. The mystery of the 7 seals. El misterio del casamiento y divorcio. The mystery of marriage and divorce. Marriage and divorce. Ajá. El misterio de la adopción. The mystery of adoption. Y todos los cabos sueltos que habían quedado a través de las edades. And all the loose ends that were all through the ages, left through the ages. Todo esto no había venido. All that hasn't come. Y eso es el segundo jalón. And that was the second pull. Traer la predicación de la palabra. To bring the preaching of the word. La palabra se estaba abriendo The word was opening up, y Dios la estaba vindicando por medio de la señal del profeta. and God was vindicated throughout the saying of the prophet. ¿Recuerdan cuando predicamos acerca de Elías? Do you remember when we preach about Elijah? ¿Recuerda que Dios entrenó a Elías en su ministerio? Do you remember that God trained Elijah in his ministry? Elías fue entrenado. Elijah was trained. Un profeta no sabe todo desde el principio. A prophet doesn't know everything from the very beginning. Él estaba siendo entrenado. He was being trained. Entonces, si usted quiere verlo, So if you want to see it, cuando el primer jalón iba a comenzar, when the first pull was about to start, el ángel le dijo estas palabras. the angel told him these words. Si eres sincero, If you are sincere, ni el cáncer se parará ante tu oración. not even cancer will stand against your prayer. Entonces Dios le dio la primera señal. God gave him the first Y sign. se sienta el maestro And the master sits a mirar a su alumno to look at his pupil para ver si es sincero to see if he was a sincere través de 2 años. throughout 2 years. En el primer jalón, probándolo. In the first pull, trying Y him, dice, ok, él es sincero. and he said, okay, he is Pero el sincere. ángel también le dijo, But the angel y also told him, llegará a suceder and it will come to happen, que si eres humilde y reverente, if you are humble and reverent, tú conocerás los secretos de los corazones. you will know the secrets of the heart. ¿Ve usted que Dios lo está observando? Do you see that God is watching him? No es porque él era humilde, era sincero, era todo lo perfecto. If not, because he was humble, sincere, and all that is Tuvo que perfect. probarle a Dios. He had to prove it to Era God humilde. that he was humble. Entonces Dios le dio el segundo jalón. So God gave him the second pull. Y lo observó si que era reverente, sincero, And humilde. he watched him closely if he was reverent, sincere, and humble. Dios está entrenando a su siervo. God is training his servant. Ahora, quiero hacerle una pregunta más. Now I just want to ask you one more question. ¿Están despiertos aún? Are you still awake? Estas cosas son muy importantes. These things are very Espero important. que ustedes me vayan siguiendo. I hope that you're Si usted no following. entiende algo, es mejor preguntemos y platiquemos. If you don't understand something, ask me and we can talk about it. Pero yo me pregunto esto. But I ask myself El this. hermano Branham dijo, yo siento que el tercer jalón está allí. Bro. Si solo me estiro y no toco. Brother said that I feel that the third pull is right there. If I reach out, I will touch it and grab it. En 1958. In 1958, ¿Por qué él percibía eso? why did he perceive that? Si faltaban años de trabajo. If there still were so many years of labor ahead, ¿Por qué él percibía eso? why did he perceive that? Porque mientras él estaba trabajando en el segundo jalón, Because as long as he was working in the second pole, Dios comenzó a entrenarlo en el tercer jalón. God started to train him in the third pole. Porque cuando el tercer jalón viniera, él tenía que estar listo para hacerlo. Because when the third pole will come, he has to be ready to do it. Y el entrenamiento comenzó en 1957. And the training started in 1957. Yep. Un año antes. A year before. Por eso es que el hermano Branham podía percibir que el tercer jalón estaba allí. That's why Brother Branham could perceive that the third pole was right Porque ya there. lo había probado una vez. Because he had already tried once. ¿Cómo sucedió eso? How did that happen? En junio de 1957, In June of 1957, ajá, el hermano Branham fue con 2 amigos a pescar. Brother Branham went with 2 friends to fish. Esto fue en Kentucky.
This was in Kentucky, en un lugar llamado Dale Hollow. in a place called Bell Hollow. Era una presa, a dam. It was damp. Esto fue con el hermano Banks Good y su hermano Lyle. This was with brother Vance Wood and his brother Lyle. 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 Oh, Lyle. oh. Okay. Brother Lyle. Ellos Lyle. tienen un testimonio hermoso. They had a beautiful testimony Porque ellos eran testigos de Jehová. because they were God witnesses Desde sus ancestros. even from their ancestors. Ajá. Uh-huh. Y eran miembros sólidos. And they de were los testigos. solid members of the Jehovah Witnesses. Usted sabe, los testigos de Jehová niegan la sanidad divina. You know the Jehovah Witnesses deny divine Y healing. dicen claramente que sanidad divina es del diablo. And they say clearly that the divine healing is from the devil. El hermano Banks Woods Right, Vance Wood, when tenía un hijo con una pierna torcida. he had a son with a crooked leg, No podía caminar. he couldn't walk. Fueron al culto. They went to the service, El hermano Branham estaba en el púlpito. and Brother Branham was at the pulpit. Amen. May I have a little bit of water here? Oh, I have one here. Thank you. Amen. Entonces vino el discernimiento. So the discernment came. Y dijo, ahí hay un hombre, es un testigo de Jehová. He said, there is a man that is a Jehovah Witness. Usted tiene un hijo que tiene una pierna torcida. You have a son that has a crooked leg. Dijo, ponga las manos sobre él. Put the hands over him. Oró por él. He prayed for him. Y dijo, y la que está a la par es su esposa. And the one that is next to you is your wife. Ella tiene un problema femenino. She has a feminine problem. Antes de que Banks Good entendiera lo que estaba pasando, Before Vance Wood could understand what was la happening, esposa de él se paró brincando. Dijo, el tumor desapareció. the wife of him raised up screaming, the tumor went away. Entonces él no podía escaparse de esa unción. So he couldn't get away from the anointment. Aquel incrédulo a la sanidad divina That unbeliever to divine healing, puso las manos sobre el niño he put his hands on the Hermano, child. oró. The brother one y prayed, la pierna se enderezó. and the leg got straight up. Entonces, Amen. él siempre llamaba a toda la gente And he always called all the people. y le decía, mire, este es el niño que fue sanado. And he will tell, that's the child that was healed. Dice que le mostraba a la gente la pierna del niño. It will show the people the leg of the Pero child. llegó un momento que el niño ya no recordaba cuál de las dos piernas era el enfermo. And it was to a point that the kid didn't remember anymore which one of the two legs was the sick one. Estaba tan normal. It was so normal. Entonces el hermano dejó Kentucky So the brother left y se Kentucky mudó a Indiana. and he moved to Indiana. Y justo a la casa que estaba junto a la del hermano Brown. And he moved right to the house that was next to Brother Brown's house. Entonces Amen. apareció el hermano Lyle. So the brother Lyle appeared. Entonces él llegó muy enojado So he went very upset. y le dijo, mira, ¿y a ti quién te lavó el cerebro? And he asked him, who was your brain? ¿En qué clase de fanatismo estás metido? In what kind of fanatism are ¿No you in sabes now? cuál es nuestra doctrina? You don't know what our doctrine is? Dijo, tú estás loco. And he said, you are Yo crazy. quisiera encontrarme con tu pastor. I would like to meet your pastor. Dijo, yo le diría 4 cosas que él necesita saber. I will tell him 4 things that he needs to know. Banks le dijo, no te preocupes, aquí está. But I told him, don't worry, he's here. Es mi vecino. He's my Mi neighbor. hermano Brian estaba cortando el pasto. And Brother was mowing the lawn. Entonces dijo, So he said, entonces el hermano Branham se acercó, so Brother Brandon got close to estaba him. sudando con barba por toda su cara. He was sweating with a beard all around his face. Una coca hubiera sido mejor. Ok, pero entonces, pay attention. Entonces le dijo el Lyle cuando vio que ya tenía delante al famoso pastor, Lyle, when he saw that he had the famous pastor in front of him, se puso muy orgulloso. he stood very proudly. Ahora le dijo, yo quiero que me diga algo. And now he said, I want you to tell me something. ¿En qué clase de fanatismo ha metido usted a mi hermano? Hey, what type of fanatism had you get my boy into? Él le dijo, en ninguno, señor. And he said, in nowhere. So, Nada de eso. No es nothing of that. Dijo, pero disculpe, ¿no es su esposa rubia y tiene usted 2 niños? And he said, but isn't your wife blonde and you had 2 childs? Sí, le dijo. And he said, yes. ¿Y qué tiene eso que ver con And what that has to do with what we're talking about? Le dijo, es que
estaba pensando es que usted tiene suerte de estar vivo, He says, I was thinking that you're lucky that you're alive. porque anoche usted estaba visitando a otra mujer que no es su esposa. Because yesterday you were visiting another wild woman that wasn't your wife. Es una mujer de cabello negro con estas características. It's a woman with black hair with these characteristics. Entonces, cuando usted estaba a punto de irse, llamaron a la puerta. So when you were about to leave, somebody knocked at the door. Entonces dijo, usted corrió, se escondió en el armario. So you ran and hide in the closet. Y fue bueno esconderse en ese And armario. it was good to hide in the closet. Porque el que estaba allí era el otro amante de esa mujer. Because the one that was there was the other lover of that woman. Y él traía un arma y lo iba a matar a usted. And he had a gun and he was going to kill you. Entonces aquel testigo de Jehová se derritió. Oh, so that Jehovah Witness melt away. Y le dijo, ahora entiendo que hay mucho más que yo no sé. And he said, now I understand there's much more that I don't know. Perdóneme usted por ser tan arrogante. Forgive me for being so arrogant. Se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo y recibió el Espíritu He Santo. baptized himself in the name of the Lord Jesus Christ and he received the Holy Ghost. Muy amigos del hermano Branham. They were very close friends of Brother Branham. Entonces ellos se fueron juntos con el hermano Branham a pescar. So they went together with Brother Branham to go fishing. Ellos pasaron todo el día hablando la palabra de Dios They spent the whole day talking about the Word of God en una pequeña lancha en el centro de la laguna. in a little boat in the middle of the lagoon. Digo, tenían muchos pececitos en su línea para usarlos como carnada. They had many fishes in their line to use as a bait. Y seguían hablando todo el día. And they kept on talking all day. Pero hubo algo maravilloso que pasó. But there was something wonderful that happened. Dijo, Banks y Lyle comenzaron a recordar a una anciana. So Vance and Lion started remembering an old lady. Y le dijo, ¿sabes? Cerca de este lugar vive aquella anciana que era muy buena. And they said, next, close to this place, that old lady that was really good lives. Dice que cuando ellos dos eran niños, And he said when they were little children, ella los llamaba y les daba pan con miel. she will call them and give them bread with honey. Y les hablaba del amor de Jesús. And he will talk to them about the love of Jesus, of the Lord. Ellos se comían el pan y se olvidaban de Jesús. They will eat the bread, they will forget about Jesus. Pero Lyle le dijo a Banks, But like told Vance, deberíamos de ir y visitar a esa anciana we should go and visit that old lady para decirle que ahora los dos somos salvos. to tell her that we both are saved now. Dijo, cuando ellos estaban hablando de eso, When they were talking about that, una unción poderosa se apoderó del hermano Branham. and a powerful anointing came onto Brother Él se Branham. puso de pie en la lancha He stood on his feet on the y boat, dijo, así dice el Señor. and he said, thus said the Lord, Ustedes dos verán el poder de Dios. you too shall see the power of God. Muy pronto, Very soon, un pequeño ser vivo será resucitado. a little being will be resurrected. Y dijo, se quedaron en completo silencio. So they stood completely in silence. Hermano Branham se volvió a sentar Brother Branham sat down again, y dijo, hermano Branham, ¿dijo usted exactamente lo que oímos? and they asked, Brother Branham, did you say exactly what we heard? Dijo, bueno, si Dios lo dijo, así será. And he said, if God said it, Y it comenzaron should a be so. hablar todo lo que resta del día sobre qué iba a suceder. So they started talking the rest of the day what was going to Yo happen. quiero que usted guarde esto en su corazón. I want you to keep that in your Porque si house. usted quiere Because ver if you el poder de want Dios, to see the power of God, usted tiene que decir las cosas correctas. you have to say the right things. Cuando usted habla de la manera correcta, When you speak in the right el way, Espíritu Santo se puede mover. the Holy Ghost can move. Pero si nosotros mismos vivimos hablando solo de una manera derrotada, But if we speak ourselves in a failure way, defeated way, yeah. todo el tiempo vencidos, todo el tiempo tristes, All the time defeated, all the time sad, y esperando que el Señor nos ayude en esa condición. and waiting for the Lord to help us in that condition. Exprese su fe. Express your faith. Lo que creemos con nuestro corazón lo expresamos con nuestros labios. What we believe in our heart, we express it with our lips. Porque cuando Él oye Because when he a su hears pueblo hablando de Él, to his people talking about es him, cuando Él se acerca y Yes. hace una obra. is when he comes and does works. Al siguiente día, And the next day, ellos continuaron pescando. they kept on fishing. Entonces dice
el hermano Lyle So the brother Ryle, no era un muy buen pescador. he wasn't a really good Él fisherman. estaba usando anzuelos muy grandes He was using really big hooks y una cuerda muy gruesa. and a really thick line. Entonces dice, él sacó un pequeño pescadito. So he got a little fish out. El hermano Branham nos muestra, dice, es esa clase de Oh, it's this type of fish. se llama una mojarra de agallas azules. It's a bluegill. Uh-huh. Es a bluegill. Pero eso está muy pequeño. But that's really small. Ellas crecen como más de un pie de largo. They grow more than a feet of length. Pero ese pequeño pececito se tragó toda la carnada y todo el anzuelo. But that small fish swallow all the bait and all the hook. Tenía muchos parecidos ahí colgando para usarlo como carnada. They have many of them that look like that one to use it as a bait. Digo, Lyle lo sacó And Lyle pull it out. y dijo, bueno, dices tu último cartucho, ¿no? Hasta aquí llegaste. And he said, "That's you got all the way to here." Que arrancó el anzuelo, He pulled out the hook. le destrozó sus intestinos, su He garganta, destroyed his intestine and he's throwing quedó con everything. todas sus entrañas saliendo por la boca. He had all his innards out, spilling out of his mouth. Y lo tiró al agua. And he threw it to the water. Dijo, solo tembló un poco y murió. He checked a little bit and died. Y pasó media hora flotando alrededor de la lancha. And spent half an hour floating around the boat. Entonces, de pronto, el hermano Branham se puso de pie. So all of a sudden, Brother Branham stood in his Ellos feet. escucharon algo. They heard something. Ellos escucharon un estruendo. They heard a thunder. Como fuego que venía rugiendo. Like fire that was rumbling. Pero ellos no vieron nada. But they didn't see Solo anything. escucharon el sonido y They- sintieron el viento. They only heard the noise and felt the wind. Pero el hermano Branham vio desde las montes Apalaches. But Brother Branham saw from the Appalachians Appalachians Mountains. mountains El ángel del Señor bajar en forma de fuego the angel of the Lord coming down in a form of fire. y descendió con gran poder y comenzó a dirigirse hacia la lancha. And he came with great power going towards the boat En una gran velocidad y se posó sobre él. in a great speed and he stood in top of him. Entonces le dijo, ponte de pie. And he said, stand up. Entonces quiero leerle. And I want to read it to El you. mensaje de la super señal. In the message, the super sign, El párrafo 16. paragraph 16. Dice, yo estaba parado ahí pescando en un lago, a un lado de la barca de esta manera. And I was standing there fishing over the side of the boat like De that. repente algo descendió por esos árboles, rugiendo alrededor. All at once something come down through those trees rolling around. Ellos lo oyeron, pero no lo vieron. They heard, but they didn't see it. Era esa luz girando alrededor allí. Was that light circling around over there? Y dijo, ponte de pie, habla a ese pececito y él resucitará. Said, stand up, speak to the little fish, and he shall have his life back. Yo le llamé la atención a los hermanos. I call attention to the brethren. Yo le dije, pececito, en el nombre de Jesucristo te doy tu vida. I said, little fish, in the name of the Jesus Christ, I give you your life. Ese pececito se volteó, That little fish took over, nadó por el río tan rápido como podía de esa manera. swam right out through the river as hard as he could go, like that. Eso parece ser mítico, pero aquí está en la palabra de Dios y Dios es mi juez. That seems mythical, but here's God's word, and God is my judge. Oh, fue algo tan poderoso. It was something so powerful. Era la primera vez. It was the first El time hermano Branham sentía la superunción. that Brother Branham felt the super anointment. Así le llamaba él. That's how he called it. La superunción. The super anointment. No era igual que los cultos de sanidad. It wasn't like the service of divine No era healing. igual que con la señal en la mano. It wasn't like the sign of the hand. Era totalmente diferente. It was something completely different. Era un poder muy grande. It was a really powerful power. Entonces el hermano Branham dice en el mensaje creyendo desde el corazón. So Brother Branham saying the message, believe from the heart. Believe from the heart. We are finishing. Ponga atención. Pay attention. Dice, ¿qué era? What was it? Dios mostrando su poder. God showing his power. No yo, solo soy un pámpano. Not me, just a branch. Escuche. Listen. Pero él vigorizó la rama He energized the branch. al grado que yo no podía evitar declarar esas voces. So I couldn't keep from uttering them voices. Wow. ¿Voces?
voices. ¿Cuándo hubiera pensado yo de un pescadito muerto que estaba allí? What would I ever thought of a little dead fish laying there Cuando aún nosotros los teníamos cortados y puestos en la línea como carnada. when we even had them cut up and bedded on in the line? Este pescadito estando allí muerto. That little fish hanging there, laying there dead. Y el señor Woods y ellos sentados allí mirándome ahorita son unos testigos de eso. Mr. Wood and then sitting right there looking at me now are witness of Y el that. Espíritu Santo de Dios barrió por todo ese valle al grado que uno pensaría que venía el rapto. And the Spirit of God swept down through that valley until you thought the rapture was coming. Escuche qué clase de unción es esa. Think about what kind of anointing was No that. es una sencilla sanidad. It wasn't just a simple Es healing. una unción It was an en la que anointment usted puede pensar que es tiempo del rapto. that you can think that it's time of rapture. Aún al grado que el señor Woods gritó y dijo, oh, es bueno estar aquí. Even till Mr. Good screamed out and said, "Oh, it's good to be here." ¿A dónde he oído una frase como esa? Where did I hear a phrase like that? Amen. Oh, I remember that. Cuando unos amigos estaban ahí con Jesús When some friends were with y Jesus vieron el poder de Dios descender sobre ese hombre and they saw the power of God descend upon that man, y vieron a Moisés y Elías and they parados saw ahí, Moses and Elias standing y there, dijeron, es bueno estar aquí. and they say it's good for us to be here. No se Amen. puede decir algo más. You cannot say anything else. Es bueno estar aquí. It's good to be here. ¿Sabe de qué habla eso, hermano? Do you know what that is speaking about, brother? Visión para ver esto. I hope that you have vision to see ¿Qué this. estaba haciendo Dios en el monte Tabor? What was God doing in Mount Tabor? Santiago, Juan, Pedro, James, Peter, and John, Moisés, Elías, Jesús. Moses, Elijah, and Dios Jesus. estaba adoptando a su hijo. God was adopting his son. Y aquí está otra vez la unción. He is here once again, the anointment. Es tiempo de que el hijo reciba la autoridad. It's time for the son to receive the authority. Adopción, está hablando de adopción. He's speaking about adoption. Digo, hermano Branham, estamos tan contentos de estar aquí. Said, Brother Branham, we are so happy to be here. Era la única expresión que podía darme siendo yo su hermano. The only expression they could give was to me being their brother. Y yo volteé rápidamente, And I turned it quickly, porque ellos vieron que Dios me había usado para hablar la vida a un pez. because they seen that God has used me to speak life to a fish. Ahora, eso suena como locura, pero ese es el mismo Dios que habló a vida a esa zarigüeya Amen. echada ahí en el patio. Amen. And now that sounds crazy, but that's the same God that spoke into life that a person laying yonder in the jar. Él es el alfa y omega, He's Alpha and Omega, el principio y el fin. Él es la vida, la resurrección. the beginning and the end. He's the life and resurrection. Él es el poder, el eterno, el mismo ayer, hoy y por los siglos. He's the power, the everlasting one, the same yesterday, today, and forever. Amen. Esto me hace saber esto, That gets me to know this. que algún día, cuando la vida se vaya de este cuerpo Oh, amen. y yo yazca ya inmóvil, That someday when life is gone from this mortal body and I lay yonder still, y si Él está interesado en un pez, de seguro Él está interesado en mí y en ustedes que están intentando servirme. if he's interested in a fish, surely he's interested in me and you who are trying to serve him. Y algún día glorioso, Él vendrá. And some glorious day he'll come. Amen. No el pámpano, sino la vid misma. Not the branch, but the vine itself Hablará de su ser en la gloria. will speak from his headquarters in Y glory. aquellos quienes están dormidos en Cristo resucitarán e irán a vida And eterna. those which are asleep in Christ shall rise and go everlasting life. Que sentir nada puede expresar. What a feeling, no one could express it. Amen. ¿Ve usted lo que está pasando? Do you see what is happening? Dios está entrenando a su siervo. God is training his servant. Ahora le dio a probar la superunción. Now he gave him to taste the super anointment. Todavía faltan muchos años para que todo esto venga. There are still many years for all these things to come. Pero Dios ya comenzó a actuar. But God is already started to act. El hermano Branham está preparando a su siervo para algo más grande. God is preparing his servant for something greater. Bendito es el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Oh, es algo asombroso lo que estamos viendo. It's something amazing what we're seeing. La tercera etapa se tardó muchos años en venir. The third pull took many years to come. Tantos años se tardó So many years it took to come que la gente comenzó a dudarlo. that people started doubting it. Y comenzaron a decir, nunca sucedió. And they started saying, it never happened.
Y lo más asombroso And the most amazing es thing que William Branham mismo comenzó a dudar. is that Brother Branham himself, he started doubting it. Dijo, probablemente ya no suceda. And he said, probably it won't happen. Oremos al Señor. Let us pray to the Lord. Padre Celestial, Heavenly Father, te damos las gracias we give you thanks en esta mañana hermosa in this beautiful morning por la oportunidad que nos das de tomar tu palabra. for the opportunity that you give us to take your word. Padre, te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos, Father, I ask for you to bless every single one of my brothers, que tu gracia, Señor, pueda darnos revelación. that your grace may give us revelation. Padre, que puedas darle a cada uno entendimiento espiritual Father, that you can give every single one of us a spiritual y understanding. también paciencia mientras vamos desarrollando este ministerio. And also patience that we develop in this ministry. Padre, bendíganos, Señor, con fe Father, bless us with faith y con visión espiritual. and with spiritual vision. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Padre, vamos a comenzar una semana Father, we're about to start a week llena de luchas, pruebas, full of trials and struggles. pero Padre, queremos que esté llena del Espíritu Santo But también. Father, we want it to be full with the Holy Ghost Llena also. de fe, llena de gozo, Full of faith, full of joy. de tu presencia en cada uno de nuestros hogares. All your presence in each of our houses. Sana a todos nuestros enfermos. Heal all our sick. Bendice a cada uno que está necesitando tu gracia. Bless every single one that is needed your grace. Bendice el trabajo de nuestras manos. Bless the work of our hands. Bendice a Pau, Señor, con su recuperación. Bless Paula with her recovering. Bendice a Faith, Señor, Bless- para que se restablezca completamente. Bless Faith so she can be healed completely, Lord. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Bendice, Señor, a Sean, a Audrey, Bless Sean and Audrey para que puedan sanar de esa tos, Señor. so they can be cured from that cough, Lord. Padre, que cada uno, Señor, tengamos de tu gracia. And may every single one of us has Recibe have la your gloria, grace. Receive the glory, receive the honor. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. El Señor le bendiga a cada uno. May the Lord bless you, every single one of you. The baby is okay. Let's pray. Let us pray. Padre celestial, Heavenly Father, el pequeño Dani, Señor, little Danny, Lord, también está tosiendo. he's also coughing, Lord, Padre, pero tú tienes en tu mano el poder but you have the power in your hand, Lord, para hacernos libres a todos. to make all of us free. Bendice al bebé. Bless the kid, Sánalo bless the baby, completamente. heal him completely. En el nombre precioso del Señor In Jesucristo. the precious name of the Lord Jesus Bendice Christ. a Amber, Señor, Bless Amber, Lord, porque tú le has dado un año más de vida. because you have given her another year of life. Padre, dale, Señor, las peticiones de su corazón. Father, give her the request of her heart. Padre, guíala, guárdala y protégela, Señor. Guide her, keep her and protect her, Lord. Para que ella es una madre, es una esposa, es una cristiana. Because she's a mother, she's a Christian, she is a wife. Bendígala, Padre, en todo sentido. Bless her, Father, in every sense. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. El Señor le bendiga a cada uno. May the Lord bless you all. Aleluya.